La Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia les agradecen mucho su presencia en este nuevo capítulo de la serie Patrimonio Cultural. Bienvenidos. En este capítulo analizaremos estos importantes rubros para el desarrollo cultural del naciente Estado. Cito: la enseñanza es cuestión de Estado. Por eso mi gobierno, aunque provisional y de existencia pasajera, sin desatender los otros ramos de la administración, se ha ocupado preferentemente de la instrucción pública, porque así cree cumplir con su deber y por el convencimiento que tiene de que instruir al pueblo es la mejor manera de gobernarlo. Esta es una parte del discurso de Juan Crisóstomo Doria en la inauguración del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios del Estado de Hidalgo en marzo de 1869. La situación de atraso que guardaba el Estado en varios ramos se recrudecía analizando el sector educativo. En palabras de Doria, cito: y si en todas partes esta es una de las exigencias más apremiantes para conquistar los bienes con que la civilización brinda a los pueblos, lo es mucho más en el estado de Hidalgo, cuya población en su mayor parte se compone de indígenas que se encuentran en una situación de ignorancia verdaderamente lamentable y punible por parte de los que han estado encargados de mejorarla. Esta es una parte de su memoria que presentó al Congreso dando cuentas de los actos de su administración. La desigual captación del impuesto personal destinado a la instrucción pública afectaba su buen desarrollo, mientras que algunos distritos como Pachuca la contribución era constante y suficiente. En otras regiones del estado, más empobrecidas, no lograba recabarse lo suficiente para las escuelas. La Secretaría de Gobierno estatal también ordenó un censo de las escuelas en la entidad, del número de niños y niñas que asistían, la situación de los establecimientos y los fondos con los que se sustentan. La primera estimación es que el número de escuelas establecidas era más de 300, con 22,000 alumnos. Fueron abiertas escuelas para adultos, prestando sus servicios desde las primeras horas de la noche. Pronto habría 400 alumnos inscritos. Además, los artesanos y mineros operarios contaron con una escuela nocturna en Pachuca. En cuanto al gobierno de Tagle, fue hasta el 21 de julio cuando, a través de una circular de la Secretaría de Gobierno, solicita datos respecto a sueldos de profesores y empleados de escuelas y pide opinión, cito, sobre la equidad y justicia de las remuneraciones asignadas. La escasez de recursos para la educación era recurrente, afectando su buen desarrollo. Inclusive se proponía cerrar escuelas al no contar con el presupuesto suficiente para pagar a los maestros. Cito: se hace indispensable reducir las escuelas a un corto número para que estén bien pagadas. Entre tanto se mejora la condición de los fondos. Esta es una cita de
Felipe Ángeles en un reporte del distrito de Zacualtipán. Es el padre del gran personaje de la Revolución Mexicana del mismo nombre. Tagle estableció una contribución directa municipal para aplicarla exclusivamente a los gastos de las escuelas de instrucción primaria. El impuesto se aplicaría a cualquiera que tuviera renta, sueldo, salario, fincas, giro o industria. Una nota del jefe político de Ixmiquilpan señalaba, cito, el empeoramiento de la instrucción pública por falta de recursos, retirados por instrucción de una ley de la legislatura del Estado de México. En cuanto a la cultura regional y local, hay ciertos destellos de información. Es el caso de ciertos rasgos importantes para el estudio de la historia del arte, presentes en textos destinados a describir los arreglos de espacios públicos y recintos en ocasiones especiales, fiestas y conmemoraciones. Tal característica, retomada en coyunturas posteriores, inicia prácticamente para la entidad recién creada en los primeros números del periódico oficial. Toma forma, por ejemplo, en la descripción del salón destinado a la inauguración del Instituto Literario de Escuela de Artes y Oficios del Estado de Hidalgo. Cito, el teatro, espléndidamente iluminado, vestido de gala con banderolas y cortinas en que se ostentaban ufanos los colores nacionales, que mezclados con adornos de laurel, como que simbolizaban el triunfo de la civilización y la libertad, estaba pleno de bellas, cuyas miradas y sonrisas preludiaban el encanto de la fiesta. El salón dispuesto en el foro con sencillez y elegancia esperaba al ciudadano gobernador. Esta es parte de una reseña de Agustín Cárdenas, firmada el 4 de marzo y publicada en el periódico oficial. A lo anterior se puede anexar la siguiente impresión. Cito, los discursos, el canto y la música se alternaban, causando vivas impresiones las señoritas Vallejo y Leonardi, particularmente la primera, que al cantar el Carnaval de Venecia nos hizo recordar al ruiseñor mexicano que en Europa está dando tanto honor a nuestra patria. Esta es parte de una reseña del Monitor Republicano del 18 de marzo de 1869. En cuanto al ruiseñor mexicano, se referían por supuesto a la soprano Ángela Peralta. Otra descripción interesante fue la decoración del Teatro de Tulancingo para un baile en honor al señor gobernador. Cito, compuesto el local ricamente, con esmero, el primer aspecto que presentaba era el de un globo inmenso, de los que en combinación con varios objetos se resolvía en los colores del prisma. El patio, con su forma circular, con sus palcos y la galería, recogían perfectamente la vista y manifestaban con rapidez sus asientos y sus galas. El foro en que se colocó la mesa de refrescos, escondida entre rosales y naranjos, como en una gruta, y las lunas que colgadas frente a frente reproducían admirablemente 5 o 6 veces los objetos y todo el salón con su asistencia de cerca de 1000 personas. Un campo magníficamente adornado con las bellezas del arte y de la naturaleza.
Hasta acá esta cita del baile dedicado al señor gobernador del 31 de marzo. Una relación complementaria de la decoración del teatro donde se dio el primer baile es la siguiente. Cito: en el zaguán había una farola con lámpara de gas. En el primer paso o término, dos columnas blancas sirviendo de base a unos pinos, de los que pendían globos de colores, y en el segundo paso otros dos pinos iguales a los primeros. En la puerta divisoria del patio, al pasadizo de la entrada, un arco tricolor transparente y en su medio globos de colores. En el tercer pasadizo, una galería de columnas blancas sosteniendo hermosas macetas de geranios, injertos, etc. En el cuarto, otra farola colocada en el arco de la puerta, y en el tramo de esta las escaleras de palcos y galería, dos arcos rústicos formados de heno entrelazado con laurel. El pasadizo que conduce al patio del teatro estaba completamente tapizado de laurel y otras plantas olorosas, e iluminado con lámparas de petróleo, y en extremo, antes de llegar al guardarropa, tapizado tricolor. Esta es la crónica de la visita del ciudadano gobernador publicada el 4 de abril. En cuanto al salón del baile, cito, es circular y a su derredor estaban colocadas simétricamente y en combinación 8 lunas de cuerpo entero que reproducían indefinidamente todos los objetos. Entre cada luna había magníficas litografías representando unos episodios del tiempo de los cardenales Mazarino y Richelieu y otras escenas del Telémaco. Tanto los espejos como los cuadros eran sostenidos con festones de laurel, oro y verde. Podemos imaginarnos con facilidad el pintoresco y rústico espectáculo brindado por los sectores acomodados de la ciudad en el afán de halagar al máximo dirigente político. Las alusiones a los cardenales, que tuvieron una actuación destacada en Francia, y de Telémaco, hijo de Ulises, y Penélope, en la mitología griega, cuyo nombre significa el que lucha en tierras lejanas, se refieren seguramente a las dotes de negociador con habilidad política de Doria y a su condición de ser oriundo de otra entidad. El salón empleado para el festejo del 27 de abril de 1867 presentaba el siguiente arreglo. Cito: formaba un martillo, el pavimento estaba cubierto de una tela blanca, la luz era diáfana pero clarísima, los adornos se veían simétricamente colocados y presentaban un conjunto agradable. El gabinetito para las señoras estaba lujosamente arreglado. El destinado a los hombres tenía sus mesitas para juego de tresillo y malilla, y el saloncito en que debía servirse una opípara cena era pequeño, pero compuesto con mucho gusto, con extremada coquetería y sencillez. Sobre la mesa en que se hallaban colocadas las viandas, había graciosos y variados bouquets colocados en jarrones de porcelana y china. El festín fue en la casa de los licenciados Barroso y Pavón. De acuerdo al periódico oficial, en su artículo Solemnidad del aniversario de la acción que tuvo lugar en el sitio de Querétaro el 27 de abril de 1867.
En el proyecto de impuestos presentado por el diputado Mancera, se evalúan las características de mobiliarios y enseres de lujo. Entran en esta categoría los muebles que no son de madera blanca pintada, asientos de tule o de damasco. Igualmente, es de lujo la vajilla que no sea de loza blanca o de colores comunes. Los tapices, alfombras, espejos de más de 70 centímetros de largo, lámparas, candiles, camas de bronce o latón. También las bibliotecas se tasarían y se exceptuarían los instrumentos científicos. Las cátedras del instituto comenzaron el 4 de marzo, en la casa número 6 de la plazuela de la ex colecturía. Las clases iniciaban antes de las 7 de la mañana. El instituto se establecería posteriormente en el convento de San Juan de Dios, y mientras que se realizarían algunas adaptaciones al conjunto, se arrendaría una casa para comenzar las cátedras. Las carreras que se anunciaban en ese momento eran las siguientes: agrimensor, mecánico, minero, agricultor, veterinario, farmacéutico, comerciante, maestro de obras, además de los estudios preparatorios para medicina y abogacía y diversos artes y oficios. Fueron tomadas en cuenta directrices democráticas para que cualquier estrato social pudiera ingresar. Algunos autores de los textos para el primer año de estudios fueron los siguientes: Iriarte para latín, Suárez Pizarro para gramática castellana, para francés Condillac, para lógica e ideología, para matemáticas Vallejo y para geografía Letrón. El presidente honorario de la junta directiva fue, por supuesto, el gobernador del estado, y entre los primeros catedráticos del instituto se encontraba el profesor Amado Peredo, impartiendo gramática castellana, Ignacio Durán, lógica e ideología, geografía Ignacio Otero y dibujo natural Rodrigo Ramírez. Cito: abrir el templo de las ciencias al pueblo, hacerlo accesible al pobre como al rico, al niño como al adulto, es sin duda una preciosa conquista que debemos celebrar con la efusión de nuestras almas, porque augura la regeneración de nuestra abatida sociedad, porque rompe los diques que los defectos y vicios pasados opusieron al torrente civilizador. Esto de acuerdo al discurso del licenciado Ignacio Durán, presidente de la sociedad, publicado el 7 de marzo. Este discurso en la inauguración del Instituto Literario es un ejemplo de sistematización social, académica y financiera de los esfuerzos iniciales, siguiendo criterios prácticos para conseguir que la educación sea útil a la sociedad, como el siguiente. Cito: la mayor instrucción posible en el mayor número posible. Las municipalidades estaban obligadas a apoyar a un alumno para ingresar al instituto. Sería elegido entre los jóvenes más pobres, no mayores de 12 años, que sepan leer y escribir y, cito, tengan buenas disposiciones mentales.
en igualdad de circunstancias entre dos o más jóvenes, a juicio de los ayuntamientos, decidirá la suerte. En algunos casos, las municipalidades solicitaron la aprobación de un impuesto para la manutención de un alumno en el instituto. Tal fue el caso de Tezontepec. Otro sitio, el ayuntamiento de Huejutla, pidió se derogara la ley que declaraba obligatorio el enviar un alumno al instituto. El instituto literario pronto tuvo 30 alumnos y se organizaban talleres de carpintería y encuadernación. Cito: se ha querido que haya una alianza afectuosa entre el estudio y el trabajo, entre la ciencia y las artes. La institución educativa recibió algunas donaciones de particulares, como la de Miguel Cervantes, una esfera terrestre para el estudio de la geografía, y 12 ejemplares de la gramática latina de Iriarte. Hasta aquí, estimados amigos y amigas, este panorama tan interesante e inédito de la cultura, la educación y las artes en la naciente entidad. Nos vemos en una próxima entrega. Muchos saludos.